En efecto, como dice el título de este video, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y comisionado nacional también, Juan Reinaldo Pérez Pardo, dio una explicación oficial al periodista de la televisión cubana, Pavel Otero, sobre el asunto de la sanción al destacado pitcher pinareño Erlis Casanova. Todo lo que se armó en las redes sociales a partir de la información que dio a conocer el periodista pinareño Ernesto Amaya Esquivel, además amigo en lo personal de Casanova, con detalles de la implicación tanto de la Federación Cubana de Béisbol como de las autoridades del deporte en Pinar del Río. Y entonces Juan Reinaldo pues da la explicación de por qué se sanciona a Erlis Casanova y confirma que en efecto está sancionado. Él dice por un año, aunque se han manejado otras informaciones en el plano interno dentro de Pinar del Río. Pero bueno, vamos a ver el video y después entonces pues hacemos algunas acotaciones y también, además, algunos detalles que creo que valen la pena resaltar con respecto al tema de Erlis Casanova. Saludos, Pavel, y todos los seguidores del béisbol cubano. El tema que nos ocupa hoy está referido a las contrataciones de los atletas por la federación y también la aplicación del reglamento para el sistema competitivo del béisbol cubano. Hemos observado en estos días un grupo de opiniones respecto al caso de Erlis Casanova, un atleta a lo cual nosotros le tenemos una gran admiración y respeto, y hablamos con él personalmente y lo instruimos referente al tema cuando él tomó la decisión de salir por contrato propio al extranjero y de igual manera abandonar el contrato que tenía con la Serie Nacional y con el equipo de Pinar del Río Los Vegueros. Esa es la causa por la cual el reglamento disciplinario para el sistema competitivo del béisbol cubano deja bien claro cuando una indisciplina es grave o muy grave, sanciona a la Comisión Nacional en eventos nacionales. Y la indisciplina cometida por dicho atleta es de tipo muy grave, porque abandonó un contrato que tenía con su propia provincia y abandonó el equipo en medio de un campeonato. De igual manera, en otros casos también ha ocurrido de que hay atletas que en este sentido han pedido la baja de su propia provincia, y esos son los casos que han comparado, que han pedido la baja de su provincia y han salido por un contrato personal, pero han solicitado esta baja, se le ha dado porque lo ha solicitado la provincia, la Comisión Nacional, y por eso hay atletas que hoy están de contrato de manera personal, pero que en su momento han pedido la baja de su provincia o no han abandonado campeonato. Eso es lo que está tipificando hoy con el caso de Erlis Casanova, a lo cual se le comunicó a la Dirección Provincial de Deportes. De igual manera, esta Dirección Provincial de Deportes fue quien hizo los primeros pasos con su comisión disciplinaria, propuso la sanción del atleta, fue evaluado por un departamento jurídico del INDEL de la parte del nivel central y por la federación, y finalmente quedó conformado la sanción que tiene hoy colocado el atleta por un año de imposibilidad de competir en el calendario competitivo del béisbol cubano. Muchas gracias. Bueno, ya vieron ustedes. Al final ratifica, en efecto, que Casanova ha sido sancionado. Él dice un año, insisto, se han manejado una cifra un tiempo menor dentro de Pinar del Río, o sea, el interés de sancionarlo por menos tiempo. Se ha estado hablando incluso de 3 meses, pero bueno, él dice aquí un año y también confirma que no ha sido solo una medida de Pinar del Río, que ha habido una participación, un protagonismo de lo que tiene que ver con el INDER nacional y con la Federación Cubana de Béisbol. Según Ernesto Amaya, repito, amigo de Erlis Casanova y quien ha liderado este tema con respecto a defender a Casanova, la versión de Erlis, quien me imagino en algún momento dará una entrevista al propio Amaya públicamente y expondrá su versión, expondrá sus puntos de vista, donde se enreda la historia, donde se complica este tema, en el hecho de que Erlis Casanova se fue para Italia, pero había hablado previamente con la dirección del equipo de Pinar del Río y con la Comisión Provincial de Pinar del Río, tanto Alexander Urquiola por un lado
como Heriberto Suárez por el otro. Él había manifestado que no lo incluyeran en la nómina porque se tenía que ir de contrato para Italia. Al final se llegó a un consenso, se llegó a un acuerdo. Urquiola le pide que se quedara por lo menos al inicio y que lanzara lo que pudiera lanzar y después, bueno, se fuera. Trabajó los 2 primeros partidos y efectivamente se fue y todo sin problemas. Entonces, ahora viene el careo y la palabra de uno con la palabra del otro y a quién creerle o para dónde termina partiéndose la soga, que por lo general ustedes saben lo que sucede. Eso por un lado. Si hubo un acuerdo, si hubo una conversación previa entre el pelotero y el equipo de Pinar del Río, la dirección de Pinar del Río y la comisión de Pinar del Río, entonces después, ¿cómo es posible que cuando Juan Reinaldo llama a Pinar del Río y pregunta por el tema y de cierto modo, de gran modo, en fin, pues exige que se tome una decisión con respecto a Erlis Casanova y en medio del torneo y entonces todo este tema que él explica en el video, ahí es donde tenía que decir los que habían hablado con Erlis Casanova, insisto, según la versión de Erlis Casanova, que no, que el atleta había hablado con ellos y que se habían puesto de acuerdo. No aceptar el hecho de que se sancione a un pelotero que además tiene una trayectoria de muchísimo tiempo en esa provincia, cuando, repito, recalco, hubo una conversación previa, un acuerdo antes de él irse para Italia. Lo otro es que cómo es posible que se sancione a un deportista, que se emita un documento con la sanción y el deportista no lo firme, no se entere siquiera. Ok, está en Italia, pero se puede mandar vía correo electrónico, o sea, y que el atleta en ese caso pues se discuta con él si está de acuerdo o no con esa medida. Pero eso no sucedió. Entonces, ese es el problema. Aquí lo que definitivamente, yo no voy a decir falta de comunicación, sino de la transparencia y yo creo que también de cierta manera la honestidad, es decir, mira, esto pasó así, él no dijo esto, entonces no podemos tomar una decisión o no se puede tomar una decisión con un atleta que conversó con nosotros, que habló las cosas claras y nosotros estuvimos de acuerdo con esto. Se trata de un pelotero que ya lleva varios años en Italia, contratado por su cuenta, independiente, que ha estado también en Venezuela. O sea, Juan Reinaldo ratifica aquí que no es algo que sea por la cuestión de que los peloteros no pueden contratarse por su propia cuenta sin la federación como mediadora, recibiendo su %. No, él dice que el problema de él es que incumplió el contrato y que se fue, vamos a decir, sin autorización y que por eso se está aplicando la medida. Vuelve al mismo punto. Pero si hubo una conversación previa con Pinar del Río, ¿cómo entonces se va a tomar la decisión? Es como que, imagínate tú, es como que tú le digas al jefe inmediato tuyo, que converse con el jefe y le diga, mira, me tengo que ir porque tengo una situación y el jefe te dé permiso y después entonces el dueño o el jefe superior quiera tomar una decisión, quiera sancionar vamos a decir, al trabajador que se fue y que su jefe inmediato no diga, no, espérate, yo fui el que le di permiso, yo fui el que lo autorizó. Eso me recuerda a mí el ejemplo cuando una vez Osmanio Urrutia tenía una situación y se fue para Las Tunas, pero antes habló con Anglada, que era hermana en aquel momento, año 2007. Y Anglada le dijo, vete y resuelve tu problema y después te incorporas aquí a... Higinio no quería que se fuera, o sea, había hablado primero Osmanio Urrutia con Higinio y después habló con Anglada. Urrutia se fue, Higinio no sabía que se había ido Urrutia, pero Anglada, que era el manager del equipo, le dio permiso para que se fuera. Cuando regresó Osmanio Urrutia, a esa hora Higinio quería tomar medidas porque si entonces que si se había ido, y Anglada dijo, no, yo fui el que lo autorizó. Si se va a tomar una medida, que la tomen conmigo. No con él, porque él habló conmigo y yo le di permiso. Y aquí aplicaría básicamente lo mismo, o debió haber aplicado precisamente esto, de decir, no, lo que hay es esto. O sea, él no tiene responsabilidad porque nosotros lo autorizamos. Repito, creyendo en la versión de Erlis Casanova, ahora ese es el tema. Que como no hay una grabación, obviamente, entonces ya es la palabra de Erlis Casanova con la palabra de Urquiola, con la palabra de Heriberto Suárez. Y repito, la mayoría de las veces la soga no se parte por el lado más grueso, como por el lado más fuerte. Ojalá y este tema se logre solucionar, pero la mayoría de las veces, por desgracia, no han querido ceder y el capricho, el orgullo los ha llevado
a mantener la misma decisión, a no dar marcha atrás. Ha pasado muchísimas veces. Uno de los ejemplos más recientes fue el de Leandro Martínez, y entonces termina esto no es perjudicando al pelotero. En definitiva, Early va a seguir en Italia, y no es que le da igual, pero al final es una cuestión de justeza, es una cuestión de principios también. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Lo que le dijo Erlis Casanova a Ernesto Amaya, que Erlis no lanza más nunca con Pinar del Río, que si vuelve a lanzar en el béisbol cubano será con Artemisa, con Industriales, pero no con Pinar del Río. Un pelotero que ha sido una figura extremadamente importante en la historia reciente, contemporánea del equipo de Pinar del Río, termina trayendo como consecuencia que Erlis pues no lanza más con Pinar del Río. Que habrá quienes digan, bueno, total, si ya es un veterano, pero igual, o sea, está mal. ¿Por qué hay que llegar a ese tipo de cosas? En fin. Así que es lo que hay con respecto a este tema. Las declaraciones de Juan Reinaldo Pérez al periodista Pablo Otero, donde se ratifica la sanción a Erlis Casanova. Habrá que ver si se mantiene esto que él dijo de 1 año, o si esto que se ha hablado también de los 3 meses dentro de Pinar del Río, del documento que aparecía con estos 3 meses rebajado de 1 año a 3 meses. En fin, pero lo cierto es que de momento sí hay una medida directa con respecto al destacado pitcher Erlis Casanova. Habrá que ver cuando él hable, si en definitiva decide dar una entrevista, y bueno, cada cual que crea la versión que quiera, pero sobre todas las cosas, al final, que la verdad trate siempre de salir a la luz. Y esta, por lo general, tiene patas cortas. Al final, todo termina saliéndose, y aunque se quiera tapar las cosas y se busque la manera que no haya filtraciones, pero, repito, la verdad siempre, o la mayoría de las veces, termina saliendo a luz. Gracias a ustedes por estar con Deportes Sports. Dele like al video si le gustó, si le pareció interesante. Comente, por supuesto. Si no se ha suscrito al canal, hágalo. Sería siempre un gran favor que nos está haciendo. Nos apoya, lógicamente. Active las notificaciones y bueno, nos vemos en un próximo encuentro aquí a través de YouTube y de nuestras distintas redes sociales.